Buenos días, espero que estén muy bien. El día de hoy nos corresponde la clase de lenguaje y comunicación y recapitulando la clase anterior estuvimos viendo la característica del ensayo y en qué consistía el ensayo, es decir, en que corresponde a un texto de carácter argumentativo en el cual el autor expone sus ideas y estas ideas las fundamenta mediante su opinión y esta opinión debe ser argumentada o fundamentada para que la persona que lea el ensayo adopte su postura o simplemente atienda sus cuestionamientos, ya que si el ensayo no presenta los argumentos fidedignos que corroboren lo que está opinando el autor, no va a ser aceptado de forma verídica. Entonces, el ensayo corresponde a un tipo de texto donde el autor expone sus argumentos frente a un tema determinado y este tema determinado puede ser muy amplio y variado dependiendo de la intención que tenga el autor y su propósito es convencer de adoptar una postura en específica de la cual esté hablando el autor. Entonces, existen variados textos argumentativos, no solo el ensayo, sino que también dentro de otros rubros, como por ejemplo el periodismo, que es lo que vamos a ver ahora. El día de hoy vamos a ver el análisis de una columna de opinión como texto argumentativo. Esta columna de opinión también forma parte de los textos argumentativos porque en ella se entrega una postura frente a un tema determinado. Esta postura que el autor entrega debe ser fundamentada, al igual que el ensayo. Entonces, no solo encontramos la argumentación en el ensayo, sino que también la encontramos en el periodismo mediante la columna de opinión y mediante la crítica. Pero en el día de hoy nos vamos a enfocar solo en el propósito de la columna de opinión. Como característica, la columna de opinión pretende informar sobre un tema determinado, incluyendo la opinión del autor. Esta columna de opinión se ubica en el periódico o diario, o también puede incluir en un blog, o también se puede incluir en una revista. La columna de opinión puede ser de distintos temas, de una receta de comida, un evento gastronómico, la opinión que se tiene sobre algún género de ciencia ficción, por ejemplo, lo que se opina de algún movimiento artístico, un movimiento político, siempre y cuando esté fundamentado. Entonces, tenemos que la columna de opinión presenta una estructura. Esta estructura primero parte por una introducción en la cual el autor va a detallar su tema, de cuál va a hablar y por qué va a hablar. Luego tenemos su opinión, en el cual él fundamenta su idea de que por qué él está planteando ese tema. Luego, cuando él plantea su tema, lo debe finalizar. Esta conclusión que él utiliza para terminar su columna de opinión debe ser llamativa, es decir, dejar un mensaje en el lector el cual lo cautive dentro de la lectura y también adopte su postura, dos, logra conmoverlo con su escrito y también que lo lleve a reflexionar sobre el tema del cual se está hablando. Entonces, ¿por qué es importante la columna de opinión? Porque nos permite opinar sobre los hechos, sobre algún tema determinado, pero hay que mencionar que debe ser fundamentado. Entonces, para yo escribir una columna de opinión, necesito informarme sobre el tema, porque si yo no sé sobre el tema o no lo manejo, no puedo convencer sobre mi postura o hacer que la persona que vaya a leer mi columna de opinión vaya a reflexionar sobre el tema. Por lo tanto, no va a lograr su propósito. Entonces, primero, al escribir una columna de opinión, debo informarme sobre el tema y luego crear una idea
que voy a plantear yo de acuerdo a lo que voy a escribir sobre ese tema. Si yo asisto a un concurso culinario o a una feria gastronómica, por ejemplo, y deseo escribir una columna de opinión sobre los platillos que se expusieron en esa feria gastronómica, que fueron muy exquisitos, por ejemplo, debo argumentar por qué. Porque quizás participó un determinado chef que es alto en una gama de la cocina, o también utiliza ciertos ingredientes que provienen de las variedades culinarias, o también cuál es la influencia que él quiere dejar dentro de su cocina, por ejemplo, y yo quiero conmover a los receptores para que adopten mi postura, en el caso de que yo esté opinando sobre una feria gastronómica. Entonces, vamos a realizar el siguiente ejercicio en base a la columna de opinión. Tenemos, si un amigo le dijese que estás preparando un trabajo con las siguientes características. Es decir, si un amigo le dijese a usted que está preparando un trabajo con las siguientes características. Primero, pertenece al género de opinión y ofrece valoraciones sobre una noticia. Lo publicará periódicamente y puede elegir el estilo expresivo que desee. Y además, ese amigo suyo no es periodista, suele ser un colaborador del periódico. Debe estar firmado. ¿Qué género crees que se está tratando de escribir? Bueno, como lo hemos mencionado anteriormente, el género que se está tratando de escribir es la columna de opinión. ¿Ya? La columna de opinión se puede escribir periódicamente sobre temas determinados que van ocurriendo dentro de la sociedad, eventos sociales, por ejemplo, y en ella se exponen apreciaciones sobre un tema, y estas apreciaciones se deben fundamentar. Luego vamos a proceder a las actividades. Las actividades corresponden a la lectura de una breve columna de opinión, y luego de que usted haya realizado detenidamente la lectura de la columna de opinión, va a responder las siguientes preguntas. Voy a realizar una breve lectura de la columna de opinión y luego voy a leer las preguntas. La columna de opinión se llama Las cuentas del gran capitán. El señor Hermann Hochschild, presidente de la Sociedad Nacional de Minería, publicó el miércoles en este diario una columna de opinión titulada Las reglas del juego en la minería. Confesamos que su opus nos ha dejado estupefacto. Su objetivo debe haber sido, suponemos, oponerse siquiera a la idea de argumentar o crear donde no los hay, caso frecuente, los tributos de esa rama productiva. Pero luego de 5 lecturas no atinamos a hallar una médula discursiva probando que la suma de los actuales impuestos ya es suficiente. De hecho, aquel monto clave del asunto ni siquiera se menciona. Las preguntas, de acuerdo a la lectura de la columna de opinión, son las siguientes. ¿Cuál es el propósito del texto? Es decir, ¿de qué se está hablando en esta columna de opinión? 2. ¿Cuál es el tema que se trata en el texto? Es decir, ¿cuál es la problemática que está abordando el autor en el texto? 3. ¿Cuál es la opinión que el autor sostiene en la columna? Es decir, si su opinión es positiva o negativa frente al tema del cual se está explicando. 4.
¿Cuál es la conclusión que el autor manifiesta en la columna? Es decir, él para terminar su columna, ¿cuál es el fundamento que él plantea dentro del tema que él está hablando? Las respuestas debe enviarlas al correo que se encuentra en su guía de aprendizaje remoto hasta el día viernes 8 de mayo hasta las 12 de la noche. Si tiene cualquier duda, no dude en enviarlas a mi correo, que también se encuentra en la guía de aprendizaje remoto. Cuídense, que esté muy bien. Nos vemos la próxima clase. Hasta luego.